de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Elda. Señor alcalde, don Rubén Alfaro, Consejo de Participación Democrática, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ilustrísima señora doña Rosa Pérez Garijo, señora secretaria autonómica Toña Serna, señor director general don Iñaki Pérez, señores alcaldes, señores concejales, familiares de víctimas de los campos de trabajo y exterminio, técnicos y público en general. Somos una sociedad democrática y una sociedad democrática o es justo o no se debería llamar democrática. Por tanto, hoy se trata de hacer justicia, o por lo menos la parte que a nosotros nos toca, como es hacer un justo reconocimiento a aquellos jóvenes compatriotas nuestros que tuvieron el honor de defender las ideas de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia, es decir, los ideales de la República, pero que tuvieron la desgracia de perder la guerra. Además, no quedó ahí la cuestión, sino que se vieron envueltos en otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, en defensa de esos mismos valores, y que al principio de la misma fueron hechos prisioneros por el ejército alemán, y que el gobierno legítimo del general Franco, a través del entonces ministro de Asuntos Exteriores, dijo aquella frase lapidaria de que fuera de España no hay españoles. Por lo que estos jóvenes, los más patriotas, los más idealistas de España, fueron recluidos en los campos de concentración nazis como apátridas. Y es en este sencillo y austero acto donde vamos a hacer el justo reconocimiento público a la memoria de estos nuestros héroes anónimos. Vamos a hacer la recomendación que dijo otra mártir de la libertad, una de las 13 rosas, Julia Conesa, que su carta de despedida a su madre dijo que mi nombre no se borre de la historia. Bien, este acto que vamos a hacer será un acto sencillo y austero. En primer lugar, habrá un representante de los familiares. Posteriormente lo hará el técnico de Memoria Democrática de Elda. Después nos dirigirán unas palabras el alcalde de Elda, la Consejería de Memoria Democrática, y a continuación entregaremos los azulejos y haremos una foto conjunta con todos. Bien, y así sin más, pues le voy a dar la palabra a Irene Abad, que es familiar de nieta de una víctima. A continuación ya anticipo que lo hará Juan Carlos Márquez, técnico del Ayuntamiento de Elda de Memoria Democrática. Hola a todos. Bueno, yo quiero agradecer este reconocimiento a todos los prisioneros españoles que pasaron por el campo de exterminio alemán de Mauthausen, por dar voz a un silencio que ha estado lleno de polvo durante muchísimos años y que no se ha contado. Muchos porque no salieron de allí con vida y los que consiguieron sobrevivir, como mi tío abuelo, que era José Abad Segura, natural de Novelda, ¿vale? Lo contaban cuando venían aquí de visita, en los veranos ya posteriores, cuando pudieron acceder. Lo contaba a cuentagotas porque hay cosas que, como sabéis todos, es mejor olvidar. Era mi tío abuelo porque era el hermano de mi abuelo y se fue a la guerra civil con 20 años, voluntario, para defender la República, como tantos jóvenes de su edad. Y en 1939, cuando ya acaba la guerra, cruza la frontera con Francia, huyendo de las posibles represalias del nuevo régimen. En Francia lo internan en un campo de trabajo, en Belfort, y en 1941 es cedido al campo de concentración de Mauthausen y no sale de allí hasta 1945, cuando fueron liberados. Casi 5 años sobrevivió en el infierno y también fue trasladado al infierno de los infiernos. Este nombre se lo ponían los mismos prisioneros. Mauthausen era el infierno y Gusen II, que eran subcampos del campo de concentración y exterminio, eran el infierno del infierno. No os voy a contar las penurias por las que allí pasó y a las que fue sometido, porque para ello voy a hacer las jornadas de memoria de Novelda el próximo martes 15 de este mes, donde voy a contar absolutamente toda la historia que yo tengo recopilada. Pero sí yo reconozco que 5 años en un campo de exterminio son muchos años como para no quebrar cualquier voluntad humana. Así que imaginad todas las consecuencias, además de las que ya conocéis. Sobrevivió porque era joven, alto, grande y muy fuerte. Y además porque su profesión era albañil, eso lo convertía en un hombre útil, en un trabajador útil, y eso le granjeó poder sobrevivir tanto tiempo en ese campo. Llegó a pasar por las manos de Arie Bernheim, que fue el doctor muerte, que
que lo operó del brazo, algo que era muy poco común porque este doctor no solía operar para recuperar a los pacientes, sino que solía hacer pruebas y experimentos con ellos. Solamente 9 españoles sobrevivieron a este doctor, de los que pasaron por allí, y uno fue mi tío abuelo. Cuando consigue salir de aquel infierno, después de no dar señales de vida durante muchos años, se encuentra con la libertad. Pero es una libertad lejos de su patria, a la que no puede volver. Lejos de su familia, de los que hace años que no sabe absolutamente nada, ni ha dado señales de vida, ni sabe qué sucedió con ellos, y prácticamente sin saber qué le depara el futuro, porque lo ha perdido absolutamente todo, todo. Podemos decir que mi tío abuelo fue afortunado, entre comillas, porque consiguió sobrevivir a esta odisea. Se asentó en Francia a vivir porque no podía volver a España, como sabéis. Consiguió un oficio de albañil, como siempre, aunque el brazo no lo tenía tocado después de la operación, pero trabajó de lo suyo toda la vida. Encontró el amor, formó una familia y murió siendo un anciano. Por eso fue afortunado, porque consiguió sobrevivir y hasta el final. Casi 80 años después, yo os puedo relatar esta historia aquí, después de una profunda investigación, tirando de archivos y de historia personal, anécdotas y demás cosas que hemos ido consiguiendo. Otros no han podido relatar la suya, aquí hay más víctimas, ¿no? Pero hoy podemos contar que han existido y que pasaron por esto, y eso ya es un gran paso. Muchísimas gracias. Buenos días. En 1939, los hombres a los que hoy rendimos homenaje tenían una media de edad de unos 32 años. El más joven tenía 18, el mayor 53. Varios de ellos estaban casados y tenían hijos. Eran zapateros, labradores, oficinistas, albañiles, entre otros oficios y profesiones, y tenían diferentes grados de compromiso político y social. Estos 32 paisanos de nuestra comarca se habían comprometido con sus ideales. No lo olvidemos, la Segunda República fue la primera experiencia democrática en la historia de España y continuaron su lucha contra el nazismo. Derrotados, pero no vencidos, estos hombres se exiliaron a Francia en los últimos momentos de la Guerra Civil. Allí fueron confinados en campos de concentración. Poco después, ya en plena Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos se alistaron en el ejército francés. Tras la derrota de Francia en 1940, fueron perseguidos, fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades nazis. Entre agosto de 1940 y octubre de 1944, estos hombres, tras un doloroso recorrido por prisiones y centros de internamiento franceses y alemanes, fueron deportados a los campos de Buchenwald, Sachsenhausen, Siegburg, Hinsar, Neuengamme y, sobre todo, Mauthausen. A este último campo fueron a parar 24 de ellos. En estos campos de concentración fueron abandonados y olvidados por el gobierno franquista. Fueron sometidos a trabajos forzosos, a vejaciones, torturas y violencia. 18 de estas personas no salieron con vida. 14 fueron liberados de los campos cuando la guerra finalizaba, pero esa experiencia los marcó para siempre. Fueron, en definitiva, protagonistas y testigos de unos horrores imborrables. Cada vez sabemos más de estas 32 personas, con sus nombres y con sus apellidos. Cada vez sabemos más de sus historias individuales y colectivas. Y, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Tenemos la responsabilidad y la tarea de ir reconstruyendo qué les sucedió, cuál fue su tremendo periplo vital y geográfico que les llevó desde estas tierras del Vinalopó hasta los campos nazis en su lucha por la democracia. La lista de víctimas no está cerrada. Probablemente iremos sumando otros nombres y otras historias con el paso de los años. Por ejemplo, las personas que fallecieron en los campos franceses tras la Guerra Civil y hasta la Segunda Guerra Mundial. Personas que en muchos casos todavía ocupan un segundo plano en la memoria y en la investigación. Dignidad, justicia, reparación
memoria y verdad son algunas de las palabras clave de este acto de homenaje. Todas estas palabras tienen una profunda resonancia y significación, individualmente y en conjunto. Nosotros, los historiadores, seguiremos buscando la verdad a través de la ciencia histórica como instrumento de reflexión, como vacuna contra la indiferencia y como herramienta para tratar de evitar la repetición de errores y tragedias. Y especialmente, no lo olvidemos, para conseguir uno de nuestros fines últimos como sociedad, que es la reconciliación. Y esto solo es posible con la verdad, en su contexto histórico, pero con la verdad. La historia nos conducirá a esa verdad y por eso, en definitiva, hoy hacemos algo más que recordar 32 nombres. Hoy estamos construyendo memoria. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra don Rubén Alfaro, alcalde de Elda. Muy buenos días a todas y a todos, honorable consellera, querida secretaria autonómica de Cooperación y de Calidad Democrática y también querido director general de Calidad Democrática, estimados alcaldes y alcaldesas del resto de municipios de la comarca que hoy nos acompañáis aquí en este teatro, saludar también a los concejales y el resto de corporación municipal de los municipios, autoridades presentes, particularmente familiares de las víctimas del Holocausto. Señoras y señores, reitero buenos días y bienvenidos a esta ciudad, a Elda, que es, como decía antes yo a la consellera, una ciudad históricamente de acogida. Hoy rendimos homenaje a los 32 vecinos de nuestra comarca que fueron víctimas de la mayor atrocidad de la historia de la humanidad, la mayor infamia cometida nunca jamás por el ser humano, como fue el Holocausto nazi. En noviembre de 2019 tuve la oportunidad de visitar uno de los escenarios de la maquinaria del exterminio que el nazismo puso en marcha, el campo de genocidio de Auschwitz. Allí, en aquel lugar que sobrecoge por la enorme dimensión del horror que se vivió en él, me prometí a mí mismo hacer todo lo posible para impedir que cayese en el olvido lo sucedido en ese lugar y en el resto de campos de concentración, de trabajo y de exterminio levantados por los nazis. En nuestra ciudad tenemos muy presente el sufrimiento de las 11 personas nacidas en Elda o vecinas de nuestra ciudad que sufrieron el cautiverio en Mauthausen, el campo de trabajo del que fueron martirizados más de 7.000 españoles, más de 7.000 compatriotas. Desde diciembre de 2018, una escultura situada enfrente del Mercado Central no solo les recuerda, sino que también invita a todas las vecinas y vecinos a pasar por allí, a sentarse en un banco y a reflexionar cómo es posible que el ser humano fuera capaz de albergar tanto odio en ese periodo de la historia. Es un recuerdo que nos impulsa a nuestro trabajo por la igualdad, por la libertad, por la defensa de los derechos humanos y en construcción de un mundo sin odio. Y en los tiempos que corren no es un trabajo sencillo. En ocasiones, en demasiadas ocasiones, el ser humano olvida los errores cometidos a lo largo de la historia y parece empeñarse, en algunos casos, a volver a cometerlos. Nos encontramos en uno de esos momentos en los que algunos pretenden sustituir la reflexión por el ruido, la fraternidad por el odio, la igualdad por la discriminación y el diálogo por el enfrentamiento. Por eso es importante no olvidar que el odio puede convertir al hombre en el peor enemigo del hombre. Actos como el que hoy celebramos en este teatro, que ha sido durante muchas décadas templo de la cultura y de las artes, del diálogo y de la amistad, sirven para rendir hoy homenaje a todas las personas y vecinos y vecinas de nuestra comarca que después de sufrir esta penuria y el dolor de una guerra civil que con ellos no empezaron, tuvieron que abandonar España ante las cruentas consecuencias de la represión franquista. No tuvieron suerte, dejaron sus casas,
sus pueblos y sus familias en busca de la salvación y de la libertad, pero como se encontraron con el martirio, con la esclavitud y con las penurias inenarrables de la maquinaria de la barbarie nazi que había puesto en marcha. Como decía, este acto sirve para rendir homenaje a nuestros paisanos y paisanas víctimas del nazismo, pero también para mantener encendida la llama de la memoria democrática y de los derechos humanos, una llama que algunos intentan apagar, pero que también debe servirnos para recordar a millones de personas que en todo el mundo, en pleno siglo XXI, aún siguen siendo víctimas de la represión, la explotación y el odio de sus semejantes. Cuando alguno de nuestros paisanos triunfa fuera de nuestras fronteras en materia deportiva, cultural o de su vida laboral y compartimos, pues las autoridades, la sociedad, compartimos los éxitos de que es un vecino o una vecina nuestra, hoy también debemos de compartir todas y todos los vecinos el dolor de quienes estuvieron en esos campos de concentración, particularmente en el homenaje de hoy en el campo de Mauthausen. Muchísimas gracias y que no se olvide nunca estas palabras. Gracias. Ahora tiene la palabra la consejera doña Rosa. Alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna. Director General de Calidad Democrática, Iñaki Pérez. Alcaldes y alcaldesas de la comarca del Vilapó-Michá. Concejales y concejalas, familiares de víctimas de los campos de concentración nazis, hoy los protagonistas. Representantes de la Amical de Mauthausen, Asociación de Represaliados Franquistas del Cementerio de Alicante, Ateneo Republicano de Petrer, amigos y amigas, esto hoy está lleno de amigos y de amigas, buenos días. Hoy rendimos homenaje a 33 víctimas de la barbarie nazi. Con el acto de hoy superamos los 150 azulejos entregados a los ayuntamientos con los nombres y apellidos de los valencianos y valencianas que padecieron aquel error. Hoy son 33 y son muchos. Solo la ciudad de Valencia y la comarca del Maestrat superan el número de víctimas a esta comarca. Por muchas razones, pero también por esta, un acto como el de hoy no podía esperar más. Comentaba la nieta del represaliado, ¿no?, que habían estado mucho tiempo en un cajón con polvo, y era cierto. Porque como siempre que hablamos de reparación y reivindicación de la memoria, tengo esa incómoda sensación de que llegamos tarde. Han sido demasiados años de silencio forzoso y olvido premeditado. Por eso, lo primero que debo hacer es pronunciar el nombre de todas las víctimas. Hoy rendimos homenaje a José Cantó Rico d'Algueña, Enrique Botella Beltrán, José Botella Pavía y Manuel García Botella de Aspe. José Manuel Alberto Cantó, Manuel Amat Pérez, Diego González Cuenca, José González Sirvent, Luis Leal Rico y José Rever Sánchez de Elda. Francisco Asensio Mira y Juan Corbí Bellot del Fondó de Les Neus. Julio Garcí Caballero y Juan Millares de Monforte del Cid. José Albert Penalba, Juan Alfonso Monzó, Juan Gil Amorós, Luis Guardiola Santa, Demetrio Poveda Bellot, José Poveda Gran, Román Sánchez Botella, Luis Moreno Sabater, Vicente Hernández Sirvent y José Sogor de Monóver. José Abad y Antonio Navarro Escolano de Novelda. José Amorós Maestre y Pascual Castelló de Petrer. Javier Eltey Prats, Rafael Falcó Durá, José María López Gracia, Salvador Marcos Amorós y Eliodoro Payá Lara del Pinós. 14 de ellos pudieron disfrutar de nueva la libertad. 19 murieron en aquel infierno. Una vez más, se repite la estadística. Siempre son más los muertos, desgraciadamente, que los liberados. Porque aquello no eran simples campos de concentración, eran campos de exterminio. Solo así se explica esa tasa de mortalidad.
El profesor Josep Fontana explica que los nazis construyeron campos dedicados específicamente al exterminio, como el de Auschwitz-Birkenau, donde sus víctimas iban directas desde el tren a la cámara de gas. Pero esta industria de la muerte se extendió a miles de dependencias como Mauthausen, a donde fueron a parar la mayoría de las víctimas españolas y también las valencianas. Fue en el subcampo de Gusen y su infausta cantera donde perecieron muchas de ellas, de explotación, hambre, cansancio, enfermedad o asesinadas. El régimen nazi representó el terror total y los campos de concentración y exterminio fueron la culminación de un sistema basado en la explotación y en la eliminación de grupos humanos enteros. El origen étnico o nacional, la orientación social, sexual o el hecho de sufrir algún tipo de discapacidad condenaron a millones de personas a una muerte seguro. Los más de 600 valencianos y valencianas acabaron en aquel agujero negro de la historia porque eran combatientes, conocían bien de cerca al enemigo. Habían perdido la guerra de España, pero eran conscientes de que la lucha contra el fascismo continuaba en Europa y en el resto del mundo. Franco los había condenado a ser apátridas cuando Hitler le preguntó qué había que hacer con ellos y él sentenció que no eran españoles. Por eso, el homenaje de hoy no es solo a 33 víctimas, sino a 33 personas que lucharon por la libertad. Como decía la pancarta que colgaba en el muro del campo el día de la liberación de Mauthausen, eran antifascistas y muchos pagaron con su vida el compromiso asumido años antes de no permitir que la tiranía, la explotación y el terror se hicieran los amos del mundo. Tenemos una deuda con ellos, la deuda del reconocimiento a su sacrificio y, sobre todo, la obligación de continuar la lucha que ellos sostuvieron, que no es otra que la de hacer día a día, codo con codo, un mundo mejor, donde la justicia y la dignidad humana no sean aplastadas por la explotación, el odio, la violencia o la fuerza. Los homenajes como hoy no son ejercicios de nostalgia, no, sino la puesta en valor de unos testimonios de coherencia, a una costa de la propia vida, que se proyecta desde el pasado hasta el presente y desde el presente hacia el futuro. Hoy hacemos justicia a la memoria de unas personas en concreto, con nombres y apellidos, pero hacemos nuestras unas biografías que son auténticas lecciones de vida. Luchamos por los mismos valores, conscientes de que las amenazas contra la libertad están siempre al acecho. No lo olvidemos nunca. Muchas gracias. Vamos ahora a proceder a entregar estos azulejos y recuerdo que, en fin, todas las víctimas están identificadas, pero no todos los familiares los hemos podido localizar y están aquí presentes. Entonces, colaboran también bastante de ustedes a recoger estos azulejos. Entonces, empezamos por... de Algueña, José Cantó Rico. De Aspe, lo recoge el alcalde primeramente, el de Enrique Botella Beltrá. Antonio Puerto. José Botella Pavía. Manuel García Botella. Francisco Asencio Mira. Juan Corbí Bellot.
Julio García Caballero. Manuel Miralles. José Albert Penalba. Juan Alfonso Monzó. Juan Gil Amorós. Luis Guardiola Santa. Demetrio Poveda Bellet. ¿Podemos lograr? José Poveda Gran. Román Sánchez Botella. José Sogor. Luis Moreno Sabater. Vicente Hernández Sirven. Antonio Navarro Escolano. José Abad Segura. Recoge el de Vicente Sirven. José Amorós Maestre. Pascual Castelló. ¿No da tiempo? A ver, estamos en los de Pedrel. Lo primero, 2 de Novelda, que ya están aquí arriba, los 2 de Pedrel. Está Irene, o sea, José Amorós Maestre y Pascual Castelló. Javier del Tet Prat. Rafael Falcó Durá. José María López Gracián. Salvador Marcos Amorós. Eliodoro Payá Lara. José González Sirven. Luis Leal Rico. José Rever Sánchez. Y por último, Diego Cuenca González, el alcalde de Elda, cogerá el último. Bien, pues con este sencillo, austero y sentido acto, creemos que hemos hecho en esta comarca una labor que era imprescindible de realizar, que es hacer justicia, que es reconocer aquel sufrimiento,
aquellos sentimientos encontrados, toda aquella penuria y toda aquella pena que se vivió de estos jóvenes. ¿Hace falta alguno? Manuel Alma Pérez. Me faltaba. Bueno. Bien, pues como decía, no voy a enrollarme más. Con este sencillo sentido acto termina esto que estaba diciendo, reconocer esta situación de injusticia que ya tenemos. Entonces, pues ahora pido que... A ver, que se me ha perdido también otro. Manuel José Albé Cantó. Bien, pues ahora ya solo nos falta hacer la foto de grupo para perpetuar este momento. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Pues sí, estamos en Elda, en el escenario del Teatro Castelar, acompañados por la consellera de Transparencia, Calidad Democrática y Participación, Rosa. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, antes que nada, pues por atendernos en este día tan especial. La verdad es que sí, muy contentos, muy emotivos. Estos actos siempre son muy emotivos. Actos que nosotros pensamos que se deberían haber hecho hace muchísimos años. Estamos hablando de personas, en este caso concreto de esta comarca, 33 personas, que lucharon por nuestros derechos y libertades aquí en España, pero que después también sufrieron en el resto de Europa la guerra y acabaron en campos de concentración, en el horror de esos campos de concentración. 19 de ellos no pudieron sobrevivir, 14 abrazaron la libertad, y yo creo que es importante que esas personas que además después de todo ese sufrimiento fueron olvidados por su país, que en muchos casos no pudieron regresar, y lo que toca, y por eso estamos haciéndolo, es hacer esta memoria, reconocerles el trabajo que hicieron, porque lucharon por nuestros derechos y libertades, y es un reconocimiento que hacemos desde la Generalitat Valenciana a estas personas. Consellera, algo que me parece importante es resaltar que hubo españoles, que hubo conciudadanos nuestros que estuvieron en esos campos de concentración. Ya no solo parece que nos pilla muy lejos, ¿no? Polonia, Alemania, campos de concentración que parece que no nos tocan de cerca, pero todo lo contrario, ¿no? Que han sido muchos, ya podemos ver solo en esta comarca 33 personas. Efectivamente, desgraciadamente se han hecho políticas de desmemoria en la que no hemos hablado de estos hechos tan importantes y tan graves y del sufrimiento de esta gente que, como digo, que después de haber estado luchando por nuestros derechos y por nuestras libertades y haber estado en ese horror que eran los campos de concentración en la que desgraciadamente la mayoría no sobrevivieron, después fueron olvidados. Y es importante que no se les olvide, que se reconozca lo que hicieron, que lo tengamos presente, porque yo creo que son vidas de ejemplo que tenemos que saber precisamente para seguir ese camino, ¿no? Ese camino de ejemplo de aquellas personas que fueron capaces de jugarse la vida y en muchos casos de perderla por nuestras libertades. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los familiares. Sí que había una chica que nos contaba un testimonio, ¿no? No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han transmitido? Bueno, en este caso todavía no, ahora hablaré. Siempre me gusta hablar con los familiares cuando acaban los actos, pero lo que nos dicen es eso, que llevan esperando muchísimos años este momento, ese reconocimiento. En muchos casos es tan triste que los familiares no saben lo que les pasó, porque estamos hablando de que en muchos casos no pudieron volver, la mayoría de los que sobrevivieron no pudieron volver. En los casos en los que perecieron en los campos de concentración, sus familias tardaron muchísimos años en saberlo, y que por lo tanto, pues bueno, se alegran de este reconocimiento y que bueno, pues que los pongamos en valor, porque es lo que se tenía que haber hecho, insisto, hace muchísimo tiempo. Lo que me gusta mucho, no es bajo el paraguas en el que estamos, construir memoria. Sí, construir memoria. Siempre se dice, ¿no? Es una frase popular, que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo creo que es importante, ¿no? En momentos como el de ahora, o siempre es importante, ¿no? Pero saber qué es lo que pasó, cuál fue el terror del fascismo, lo que sufrimos en este país y también en el resto de Europa. Afortunadamente en el resto de Europa se combatió y se pudo ganar al fascismo.
desgraciadamente no en todos los sitios y no para siempre, ¿no? Pero es importante construir memoria, saber qué es lo que pasó en este país, también en el resto de Europa, porque, insisto, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. También hablamos de memoria democrática, ¿no? Conocer nuestra historia forma parte de la democracia, conocer nuestra historia y ser justos con aquellos con los que en un tiempo no se fue. Efectivamente, yo lo decía anteriormente, hemos hecho políticas de desmemoria y ahora lo que sucede en estos momentos es que hay un grado de desconocimiento muy grande y que es muy peligroso de lo que pasó en este país durante estos 40 años de dictadura, ese pasado tan reciente y tan oscuro, y que hay un desconocimiento muy grande. Es importante, se ha de conocer, igual que en los colegios, en los institutos se enseña, que ahora fue el papel de los Reyes Católicos. Muchísimo más importante es saber qué pasó, el golpe de Estado que hubo contra un gobierno legítimo y esos 40 años de dictadura después de la Guerra Civil. Yo creo que es importante que se conozca sobre todo el horror, ¿no? Que es muy poco visible, ¿no? Todavía, ¿no? Hay un gran desconocimiento sobre cuántas fosas tenemos todavía en nuestro territorio, las cuales estamos exhumando ahora, cuál fue la persecución a determinados colectivos, la homofobia que existía, la gente que se tuvo que exiliar, la gente que pereció también en los campos de concentración, donde Franco además dijo que estas personas eran apátridas, no eran españoles. Bueno, creo que todo eso es muy importante que se sepa, que se conozca. Es importante que se conozca la historia. Muchas gràcies, consellera. Muchas gracias a vosotros. Nosaltres continuem aquí en el Teatre Castelar. Tenim ara a l'alcalde del Pinós, també diputat nacional, Lázaro Zonir. Bon dia, Lázaro. Hola, molt bon dia. Un dia molt important també per al Pinós i per a aquestes persones que durant un temps van ser oblidades. Efectivament, un dia de reconeixement i davant tot un dia històric, perquè avui continuem marcant la història d'aquelles persones i d'un capítol que moltes persones han volgut soterrar, però tot el contrari, el que hem de fer és conèixer la nostra història, el no poder pensar que estaven oblidades, que aquestes famílies inclús no els trobaven, i el més important ara mateixa per a nosaltres és que aquesta memòria històrica la coneguen els joves. El que no podíem fer és borrar dels llibres d'història per a que coneguen el que va passar en els seus avis, en la gent major que va lluitar tant. En aquest cas parlem de la nostra comarca, quan parlaven d'agricultors, quan parlaven de gent que treballava al calcer. Eren persones que estaven tirant endavant a les seues famílies, per la seva terra, per la que van decidir viure, i el que no podem fer és oblidar-los de que un dia els van arrencar de les seues famílies, de la seva terra, i tots sabem com va acabar i quin va ser el desenllaç. Per això, aquest desenllaç s'ha de conèixer per a tindre aquesta memòria històrica tan important per a la nostra comarca. Parlava la consellera, no?, que es coneix en les escoles la història dels Reis Catòlics, història que és important conèixer, però la més a prop no la coneixem quasi que no s'aprèn a l'escola, no? La que tenim aquí de fa apenas 50, 60 anys. Efectivament, és que davant tot el que no podíem fer és córrer la cortina i deixar com a que no havia ocorregut. El que s'ha de fer és obrir-la, sanejar, perquè molta gent deia, i per què ara? I això és obrir ferides, no? És que les ferides mai es van tancar i hem de poder tancar-les. El que no podem fer és pensar que no sabem on estaven els nostres familiars, que va ser un capítol del passat. Sempre el passat és el present, perquè hem de fer que no es torni a repetir tot allò que vam patir. I així és que els nostres xiquets, les nostres xiquetes, no tan sols perquè li apassiona la història, sinó que és part d'ells, és el seu patrimoni, és la seva història. És igual que quan els xiquets tenim les unitats didàctiques a l'escola i parlem de la indústria i parlem en un àmbit nacional. Per què no parlem de la nostra comarca, de la nostra riquea, dels nostres vins, dels nostres marbres, del nostre joguet, de les nostres ceràmiques, quantes coses tan boniques tenim, i nosaltres el que no podem fer és borrar a totes les generacions que no tenien les oportunitats que nosaltres vam tindre i que van treballar moltíssim per a que ara nosaltres siguem una comarca rica, forta. És gràcies a ells i per això no podem oblidar-los. També important, no? Diuen que un poble que no coneix la seva història sol repetir-la. Efectivament, davant tot el que no s'ha de repetir és allò dolent, allò que algú ha patit. El que volem treballar, quan parlem de democràcia, quan parlem de llibertat en aquests últims mesos, tan a la lleugera, quin significat té? Es va privar aquestes persones. Ara ho vegem com un relat d'una pel·lícula que n'han vist moltíssimes, en aquest cas de Mauthausen,
però és que aquesta pel·lícula que nosaltres hem vist a la televisió, ahí estaven els nostres veïns, les persones de la nostra comarca, els nostres avis. Ho emocionava veure els familiars demanant el conèixer què és el que va ocórrer, que van tindre que treballar ells mateixos perquè hi va haver un moment en què no tenien un recolzament per aquesta cortina que deia jo que es va tancar. Aleshores, crec que com a representants de les administracions s'han d'obrir les cortines, s'han d'obrir els calaixos i poder en qualsevol calaix trobar una història per al que tu deies, poder tindre-la, recordar-la i aprendre molt d'ella. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, companys, tenim per aquí altres alcaldes, altres regidors. Jo vaig a buscar perquè tinc per aquí... Tenemos por aquí a Antonio Puerto. Antonio, estamos en directo, alcalde de Aspe. Antonio, un día muy importante también para Aspe y para esos ciudadanos y ciudadanas que en un momento determinado de la historia fueron olvidados, pero que pasaron pues una situación muy complicada. Sin duda hoy es un reconocimiento a la memoria, a la dignidad de personas que hoy tú y yo y todas las personas que nos están viendo disfrutamos de su lucha, de su ejemplo de luchar por la libertad y de derechos que hoy los vemos fáciles y reconocidos. Yo creo que es algo muy importante recuperar la historia, pero también importante es no volver a caer en ella. Y yo creo que hoy también en este acto ponemos de manifiesto el hecho de no volver a tropezar con la misma piedra. Cuando hoy se pone en duda ciertos derechos, donde vemos que se quiere retroceder en los derechos reconocidos, creo que tenemos que trabajar en esta línea, en la memoria democrática y en seguir dignificando a la gente que en alguna manera, jóvenes, pudieron de alguna manera luchar, se fueron represaliados y yo creo que nuestra obligación es hoy reconocerles para que su nombre nunca se borre de la historia. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de los familiares? ¿Qué le dicen? ¿Qué le transmiten? Es emocionante, sin duda no deja de ser a veces escalofriante los testimonios que se manifiestan, los represaliados en los campos de concentración, el trato que sufrieron sus familiares, pero de alguna manera los familiares también en esa emoción que hoy han sufrido al reconocer sus familiares, pues de alguna manera se devuelve la dignidad a las familias también que han luchado en cierto modo. Desde el Ayuntamiento de Aspe también estamos trabajando en ello y quiero anunciaros que vamos a trabajar en la sumación de 2 fosas que entendemos que están 15, 16 personas fusiladas y represaliadas en el cementerio de Alicante y junto con la Consellería de Memoria Democrática y la Consellería de Participación vamos a trabajar conjuntamente para devolver a los familiares los restos y que tengan un descanso digno, como se merecen estas personas. Muchas gracias, alcalde. Gracias, muchas gracias. Pues aquí continuamos. Tenemos ahora a María Dolores Berenguer, ella es alcaldesa de la ciudad de Monforte. Buenos días, alcaldesa. Buenos días. Mencionaba con los alcaldes, con la consejera, un día muy significativo, muy importante de reconocer a aquellas personas que en un tiempo lucharon por una serie de derechos y libertades y que en ningún momento habían sido reconocidos. Exactamente, yo creo que también tocaba este momento de darles esa importancia y poner su nombre en la historia de los pueblos para que todos tengamos claro que la historia ha pasado, que no podemos olvidarlos y que ahí estamos condenados a repetirlos si los olvidamos. Por lo tanto, yo creo que es un paso importante para empezar a cambiar y a pensar en que tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla, sobre todo lo malo de la historia, como puede ser los campos de concentración nazis. 33 personas de nuestra comarca, entre ellos también ciudadanos y ciudadanas de Monforte del Cid. Sí, tenemos 2 ciudadanos de Monforte del Cid que de momento no hemos podido localizar a las familias, al parecer no están ya en la población. Queremos seguir intentando a ver si localizáramos a alguien para que sepa que su familiar finalmente ha tenido un reconocimiento y ocupará un lugar en nuestra población para que cualquier monfortino y monfortina pues sepa que hubo monfortinos que sufrieron el horror nazi para que no lo olviden. También es importante para las familias el ver ya no solo que es un trabajo que están haciendo ellos, sino que tienen ese apoyo de las instituciones y ese apoyo de los representantes políticos. Por supuesto, tenemos que estar siempre al lado de nuestra gente, de nuestros vecinos, nuestras vecinas y, cómo no, pues también en un acto tan importante y en algo tan importante como es haber sufrido el horror nazi, que es creo que la peor parte de nuestra historia. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias a vosotros. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.